honor estar acá y también ser invitado a predicar por el pastor Wayne Myers o el hermano Wayne Myers. Fue una gran sorpresa. Me impactó tremendo. O sea, como decía el salmista, creo, ¿quién soy yo para que me visites? Porque realmente mi vida es eso, de lo vil y de lo menospreciado, Dios me eligió a mí para avergonzar a los sabios, así que es un honor estar acá. Pero menciono esto antes de predicar porque yo soy hijo de misionero y nieto de misioneros. Mi abuelito fue de los primeros que llegó a Colombia en 1933. Y cuando él llegó, no había sino una iglesia en Bogotá. Y no sé si ustedes saben algo de la historia de Colombia, pero en este momento las iglesias más grandes a nivel mundial están en Colombia. Y a veces se nos olvida, y me imagino que aquí también en México se nos puede olvidar que lo que nosotros tenemos, la iglesia que yo pastoreo, no sería lo que es de no ser por el sacrificio de los misioneros. En una ocasión el Señor le dijo a los discípulos: ustedes están cosechando lo que no les costó nada, porque otros pagaron el precio. Entonces, al ver al hermano Wayne Myers, y recuerdo a mi abuelito, y sé que lo que nosotros somos, lo que es nuestra iglesia, es gracias al trabajo de otros misioneros que hicieron todo el trabajo duro y nosotros recibimos simplemente la gloria. Somos nosotros los que tenemos las iglesias grandes. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia dice algo que a mí me inquieta un poco? Y es lo siguiente, que los que recibieron gloria aquí en la tierra, es decir, los que Dios nos bendijo con grandes iglesias, en el cielo vamos a andar en un Volkswagen, un pichirilo, no sé cómo lo llaman acá. En cambio, esos que trabajaron duro pero no vieron iglesias grandes, en el cielo van a recibir un premio mejor. Entonces, ahí les dejo ese pensamiento para que lo tengan presente. Quiero compartir simplemente algunos pilares que Dios ha usado en nuestra iglesia, porque estoy seguro que todos los pastores acá tienen o tenemos el mismo fundamento, que es Jesús. Me uno a lo que dijo el hermano Richards: somos uno en el fundamento. Jesús es nuestro fundamento. Pero lo que diferencia a unos de otros, y si lo puedo decir de la siguiente manera, lo que ha hecho que algunas iglesias crezcan y otras no, yo creo que son los pilares, las columnas que hemos estado usando. Y entonces quiero compartir algunas de las columnas que han hecho que nuestra iglesia sea lo que es, para inspirarlos y quizás confrontar a otros, o inspirar a unos y confrontar a otros. Porque Pablo dice que si nosotros construimos sobre ese fundamento que es Jesús, con heno, hojarasca, algún material perecedero, cuando pasemos por fuego eso desaparecerá. Pero si construimos con piedras preciosas, con oro y con plata, cuando nuestras obras sean probadas por el fuego, eso permanecerá. Y algunas de estas cosas o algunos fundamentos que nosotros tuvimos en la iglesia, con el tiempo se fueron porque no servían para nada. Pero hay unos fundamentos que han hecho que nuestra iglesia sea lo que es en este momento. Y el primero es el siguiente: nosotros, para empezar la iglesia, recibimos una palabra clara de parte de Dios. Y eso es lo primero. En el caso de los profesionales, de los que Dios los ha llamado a tener una gran empresa, los que Dios los ha llamado a casarse con cierta persona, lo que sea su vida, usted tiene que tener primero una palabra clara
de parte de Dios. Pero como estoy hablándole a pastores, quiero que piensen en esto. Cuando usted empezó su iglesia, o la iglesia que usted pastorea, ¿realmente fue por una palabra clara de parte de Dios? ¿O usted la comenzó fruto de una rebeldía, de una división, de una intención oculta, pecaminosa? ¿Cuál es la palabra detrás de su iglesia? Esto lo digo porque durante 17 años yo asistí, o no solo asistí, fui uno de los miembros más comprometidos en una iglesia. Y toda mi vida yo me veía en esa iglesia. Todos mis sueños tenían que ver con esa iglesia. Yo nunca me vi afuera de esa iglesia. Pero Dios me sacó de allí. Pero me sacó con una palabra muy clara. Y esto lo digo porque hoy veo que muchos están comenzando iglesias como si eso fuera una panadería, como si fuera un juego. Y hoy hay demasiadas iglesias que no fueron iniciadas por Dios. Y yo creo que sí, que si Dios viniera, Él reuniría a 5 pastores y les diría: de estos 5 hagamos una sola iglesia buena y no 5 iglesias mediocres. Entonces, ¿tiene usted una palabra de parte de Dios para haber iniciado su iglesia? Y se lo voy a compartir. ¿Qué pasó en el caso mío? Pues yo era líder de alabanza en nuestra iglesia. Y entonces toda mi visión tenía que ver con la alabanza. Cuando yo me cuadré con mi esposa, con la que es hoy mi esposa, es decir, cuando me le declaré para que fuéramos novios. Y aquí un paréntesis: cuando yo me le declaré, yo de una vez le propuse matrimonio. Yo me ahorré esa argolla. Le dije: mira, te voy a hablar muy claro, porque Dios me habló claro que ella era mi esposa. Y le dije: ¿te quieres? Yo me quiero casar contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Y lo increíble es que ese mismo día ella le había dicho a Dios: si Él no viene de una a proponerme matrimonio, Él no es. O sea, yo me hubiera equivocado, pero por eso es tan importante oír la voz de Dios. Antes de darme tremendo beso con el cual ella me recibió como novia, ella me hizo una pregunta: pero tú no vas a ser pastor. Yo le dije: ni loco. Y ahí sí me zampó el tremendo beso. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué soy pastor? ¿Y cómo Dios cambió a mi esposa? Porque eso sí es bien duro, oiga. Pues mis papás, como misioneros, tenían un instituto bíblico donde enseñaban a los pastores de la misión que comenzó mi abuelito. Y siempre tenían como 30, 40 alumnos. No eran muchos y no era muy wow. Yo estudié ahí, aprendí toda la teología que sé, la aprendí ahí con mis papás. Y eso es duro, ¿no? Porque sentarse uno a ir a los papás es bien duro. Pero entonces yo les decía: papás, yo quiero, ¿por qué no tienen un instituto bíblico más wow, más espectacular? Y mi mamá me dijo: porque no tenemos el dinero para pagar los buenos profesores. Y cuando ella me dijo eso, yo recordé una clase que tuve en Cristo para las Naciones en el Instituto Bíblico que no me había gustado. Y era cómo reunir plata para la obra misionera. No me había gustado porque a nosotros nos habían enseñado que uno nunca pide plata, uno solo ora y Dios trae la plata. Pero entonces me di cuenta que eso de orar no servía, solo orar no servía. Entonces yo le dije a mi papá: papá, vámonos a Australia, somos de Australia, y vamos a ir a todas las iglesias que te apoyan como misionero, a ver si apoyan el instituto bíblico, a ver si subimos los ingresos. Entonces fuimos con mi papá, yo llevé mi guitarra y comencé a enseñar a todos esos australianos a cantar en español: Cristo vive, Cristo vive. Y todos felices, pero de la plata nada.
Y luego fuimos a los familiares de mi papá, que eran muy ricos. Yo recuerdo que cuando llegué a la casa de ellos, y eran buenos cristianos, pero no creían en el mover del Espíritu Santo. Pero cuando yo llegué ahí, vi el Porsche estacionado al frente y el Rolls Royce al otro lado, dije, este sí es. Y les compartimos todo y nos miraban así, pero no decían nada. Finalmente, en una iglesia bautista, porque Dios también habla en las iglesias bautistas. Y menciono esto porque esa iglesia fue la que durante toda la vida apoyó financieramente a mis papás. Una gran iglesia. Estando allí, un poco frustrado, recuerdo que miré hacia la esquina y Dios me habló. Y Dios me dijo esto, nunca lo olvidaré. Yo soy el que está cerrando las puertas, porque yo quiero que tú comiences una iglesia y que esa iglesia sea la que sostenga financieramente el instituto bíblico de tus papás. Fue wow. De regreso a casa, yo iba en el carro y le dije a mi papá, y él se emocionó, porque toda su vida él quiso ser pastor. Entonces ya yo pensé, bueno, ya tengo la palabra de parte de Dios, ya tengo el pastor a mi papá. Pero teníamos un problema, mi esposa. Pero aquí está el poder de Dios, y es que no podemos confiar en toda palabra, pueden ser ideas nuestras. Pero lo increíble es que ese mismo domingo, en Colombia, nosotros estamos en Australia, y en Colombia Dios le habló a mi esposa y a mi mamá. Y como en ese entonces no había internet, yo escribí mi carta desde Australia y mi esposa su carta desde Colombia. Y en ambas cartas decían, mi esposa dijo, yo creo que llegó el momento para que iniciemos una iglesia. Y en la mía yo le dije lo que Dios me había dicho. Entonces, la primera columna, y la pregunto con respecto a su iglesia o su ministerio, lo que sea, ¿tiene usted una palabra clara de parte de Dios? La segunda columna o pilar de nuestra iglesia es una promesa. Cuando ya regresamos a Colombia y todo se había planeado, le hablamos a la iglesia acerca de lo que Dios nos había hablado, y ya teníamos hasta una propiedad para empezar la iglesia. De repente, en mi debilidad me asusté, porque soy una persona introvertida. O sea, el último que yo usaría en todo el mundo para ser pastor era este bobo. Entonces me levanté un día como a las 6 de la mañana asustado, y Dios me habló. Y recuerdo que una vez más en la esquina, Dios me habla es en las esquinas. En la esquina de mi casa, de la puerta o del cuarto mío donde yo vivía, Dios me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras palabras, Dios iba delante. Pero menciono esto porque no solo necesitamos una palabra de parte de Dios, sino una promesa. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, yo no pensé que iba a ser tan grande, porque yo venía de una iglesia que en 17 años no había pasado de 350 personas. Entonces por eso yo puse un nombre que es precisamente aquí de México. Y un día tuvimos que cambiarlo porque Danilo Montero me dijo, ¿usted por qué se llama así? Le dije, no, pues es que yo conocí unos en Cristo para las Naciones que venían de una iglesia que se llamaba así. Y yo le puse ese nombre. ¿Sabe cómo se llamaba? Amistad Cristiana. Él me dijo, pero eso es de México, eso no le pertenece. Entonces dije, entonces toca cambiar el nombre. Me dijo, sí. Y entonces ahí recordé la promesa que Dios nos había dado. ¿Cuál fue? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo logro encontrar un nombre alrededor de esa promesa? Y se nos ocurrió, porque no queríamos poner la iglesia, su presencia, se nos ocurrió el lugar de su presencia. Pero
detrás de esa promesa hay algo supremamente importante. Y oí que esta mañana alguien habló precisamente acerca de la presencia del Señor. Y es que Dios habita, su presencia se manifiesta, o nosotros somos conscientes de su presencia, según el Salmo 22, por dos cosas: la santidad y por las alabanzas. Salmo 22 dice: Dios es santo. Y ahorita el hermano Richard nos habló de la santidad de Dios y nos llevó a exaltar su santidad. Dios habita en la santidad, pero Dios también habita en medio de las alabanzas de su pueblo. En Isaías el Señor dice: este pueblo he creado para mí. Y luego dice el propósito: mis alabanzas publicará. Durante mucho tiempo yo vi, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo, que se escribían 4 razones, 4 propósitos de las iglesias. Y yo no entendía por qué dentro de esos 4 propósitos nunca incluían la palabra adoración. Porque nosotros sí fuimos creados, o Dios quiere que alcancemos a los perdidos, el evangelismo, y eso es una parte importante en nuestra iglesia. Y Dios quiere que esos perdidos sean plantados en la iglesia, y ese es un segundo propósito de nuestra iglesia. Y Dios quiere que las discipulemos. Y Dios quiere que todo cristiano sirva dentro de una iglesia, una vida de servicio. Pero ¿por qué no incluían la adoración? Uno de mis grandes amigos es un pastor que fue parte de una de las iglesias más grandes a nivel mundial. Y él me dijo: me quemé, me sequé, porque no hubo adoración. Simplemente cantábamos, pero no adorábamos. No pasábamos tiempo en la presencia del Señor. Su iglesia debe tener como una columna supremamente importante la alabanza. Y qué rico fue tener hoy 2 tremendos grupos subiéndonos hasta el trono de Dios en adoración. En Apocalipsis, cuando habla acerca de, o en un versículo en Apocalipsis, es que doy todo esto, no puedo darle las citas porque Dios me dio el mensaje en el avión, entonces no les tengo los versículos, pero dice: y para tu gloria fuimos creados. Pero a mí lo que me impacta es que en inglés, en la King James, dice: and for thy pleasure they are created. Dice que nosotros fuimos creados para el placer de Dios. Entonces, mi pregunta fue: ¿por qué en el español pusieron gloria? ¿Y por qué en las traducciones modernas del inglés pusieron propósito? Y para tu propósito fuimos creados. Entonces me puse a estudiar esta palabra en el griego, y es la palabra telema, T-H-E-L-E-M-A. Y esta palabra significa gloria, propósito, voluntad, pero también significa placer. Nosotros fuimos creados para el placer de Dios, para el deleite de Dios. Y esto tiene que ver con adoración. El propósito principal por el cual fuimos creados y el propósito principal por el cual nos reunimos como iglesia es producirle placer a Dios. En otras palabras, si en sus cultos, en sus reuniones, Dios no experimenta placer, no se hizo nada. Porque es que muchos quieren sentir placer ellos. No. Es que Él experimente placer. Por eso adoramos.
Es que muchos dicen, no, yo no sentí nada. Pues es que usted no viene a la iglesia a sentir algo. Si Dios quiere, usted lo va a sentir. Mire un versículo tremendo, Sofonías. El Señor, Jehová tu Dios, está en medio de ti, poderoso. Y comienza a hablar acerca de todo lo que el hermano Richard nos habló, de la grandeza, el poder de nuestro Dios. Pero luego dice, Él callará de amor. ¿Han visto ese versículo? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un momento en el cual la adoración le produce tanto placer a Dios que se calla de amor. O sea, se calla simplemente para disfrutarlo. Entonces, cuando quizás usted no siente nada, es porque Dios no está haciendo nada. ¿Y por qué no está haciendo nada? Porque está experimentando placer. El placer por el cual fuimos creados. Lo que se ha sacado de nuestras iglesias. Lo que no es parte de los 5 propósitos por el cual fuimos creados según el Nuevo Testamento. Y por eso me encanta el libro de Rick Warren, en donde claramente nos habla de que son 5 los propósitos. No son 4, ni 3, ni 2. Son 5. Evangelizar, plantar en la iglesia, ser parte de la iglesia, discipular, servir, pero también adorar. Pues precisamente por eso escribí un libro, Cómo conquistar el corazón de Dios. Y me han dado palo por el título. ¿Cómo así conquistar el corazón de Dios si ninguno puede conquistar el corazón de Dios? Claro que sí, porque Dios experimenta placer, Dios tiene emociones. En una ocasión, cuando se reunieron todos los ángeles en el cielo, incluyendo Satanás y sus demonios, ¿qué hizo Dios? Miró al diablo y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él sobre la tierra. A mí me impacta pensar en un Dios así, que se emociona tanto con ciertas personas y con ciertas iglesias que en el cielo las menciona. ¿No has considerado a la iglesia del hermano Enrique Bremer? ¿No les gustaría que Dios hablara así de ustedes? ¡Wow! ¡Qué iglesia! Iglesias donde Dios experimenta placer. Es que yo veo esto. El domingo en la mañana, cuando Dios se levanta para ir a las iglesias, Él hace su recorrido por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque le toca. ¿Por qué le toca? Porque Él puso un versículo por ahí que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. ¡Qué pereza! Entonces Él está ahí como quiera. Pero hay otras iglesias en donde a Él le gusta estar, donde Él experimenta placer, en donde a Él le encanta tanto que calla de amor. Por eso Él dice, he encontrado en David a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Y quizás por eso en Hechos dice que el tabernáculo que Dios va a reconstruir no es el de Moisés, ni el glorioso y majestuoso de Salomón, sino la carpa o el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque fue un hombre que conquistó el corazón de Dios. Entonces, en este libro que escribí, yo también hablo de muchas de las razones por las cuales la presencia de Dios se ha ido de las iglesias o de la vida de muchas personas. Ahora, yo sé que en el Nuevo Testamento
Dios no se va, pero se entristece. En Efesios dice que no debemos contristar el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? En el tiempo de Elí, se fue la presencia de Dios. Y Kabod significa eso. La gloria de Dios se ha ido de Israel. Y encuentro en todo el capítulo de Elí las razones por las cuales la presencia de Dios se ha ido, y podría predicarlas todas. Pero hoy quiero mencionar una en particular, y se llama la irreverencia ante la presencia del Señor. Porque eso es lo que está pasando. Hay irreverencia ante la presencia de Dios. Yo dejé de ir a las reuniones de pastores en Bogotá. ¿Saben por qué? Por la irreverencia. Porque adorábamos y de repente uno hablando por celular. Orábamos y de repente uno chateando. Y yo decía, pero... Y no solo eso, sino que todos llegaban tarde, los pastores. Y lo que más me impactó a mí fue lo siguiente, que un día nos invitaron a una cita con el presidente, a los pastores de la ciudad. Y nos dijeron, la cita es a las 8, por favor lleguen a las 7:30. Y todos los pastores llegaron a las 7:30. Los que cuando íbamos a la reunión de pastores, que era a las 8, llegaban a las 10:30, ahí sí estaban. Yo dije, pero ¿cuál es la diferencia entre el presidente y Dios? Y recuerdo que nos sentaron en ese auditorio y nos dijeron lo siguiente: el momento en el cual el presidente entra, nadie más entra. Y también nos dijeron, nadie levanta el celular, porque es el presidente de la República. Y yo pensé, pero ¿por qué no hacemos lo mismo en las iglesias? Las reglas del protocolo dicen lo siguiente: que el invitado de honor, el más importante, es el último en entrar. Entonces, ¿sabe por qué la presencia de Dios no se manifiesta en muchas iglesias? Precisamente por eso. Porque la gente llega tarde y llega tarde y llega tarde. Y Dios no entra sino hasta que Él sea el último en entrar. Y si estuviéramos en el Antiguo Testamento, cualquiera que entra después se muere. ¿O no? Irreverencia ante la presencia de Dios. Pues ¿cómo solucionamos esto en nuestra iglesia? Pues aprendí algo en 1992, un año antes de comenzar nuestra iglesia, y lo aprendí en la iglesia del pastor Aurelio Arache, aquí de Amistad Cristiana en Mexicali. Fue impresionante. Yo pasé por su iglesia porque tenía unos amigos allí, y la alabanza fue tremenda. Yo experimenté a Dios y wow, y cuando me senté, de repente entraron como 200 personas. Yo dije, ¿y estos de dónde vienen? Y me dijeron, no es que aquí se cierra la puerta después de la segunda canción. El que no entra, no entra. Entonces hicimos lo mismo en nuestra iglesia. Y la gente me decía, pues usted está loco, se le va a ir la gente. Pues dije, no, pues es que yo no quiero que nadie más entre después de Dios, porque Él es el invitado de honor, y lo hicimos. Y a partir de ese momento generamos la cultura de las filas y de la puntualidad.
Cuando usted entra a nuestras reuniones, comenzamos a las 7 o 7:30, lo que sea, en punto está repleto el auditorio. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y hay que volver a restaurar la reverencia ante Él. Ahora, yo sé que en mi libro me fui a un extremo, pero es que a veces para traer una verdad hay que irse al extremo. Y esto, obvio, viene de la perspectiva de un líder de alabanza, porque yo entiendo que para uno subir al lugar santísimo en donde se manifiesta la presencia de Dios, hay un protocolo: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y ese protocolo nos muestra que para los atrios son las canciones alegres, la celebración, el grito de júbilo. Pero ¿cómo puede uno tener atrios con el auditorio vacío? Nosotros lo logramos porque seguí el ejemplo de un gran pastor. Ustedes también lo pueden lograr. Volvamos a traer la reverencia al Señor. Ahora, no solo eso, yo sufría mucho con pastores que imitaba a predicar, que no querían estar en la alabanza. Yo decía, ¿pero por qué? Y yo entiendo, es que me dicen, es que es mala. O me decían, es que es muy larga. ¿Sabe por qué la alabanza es tan larga en nuestras iglesias? Porque se volvió el relleno mientras la gente entra. Mientras los que llegan tarde entran. O peor, mientras llega el pastor o el predicador. Cuando yo dirigía alabanza, yo recuerdo que una vez en una reunión de todas las iglesias, el que dirigía me dijo, cántese otra o échese otra. Mientras llega el predicador. Y yo pensé, ¿qué tal le dijeran eso a un predicador? Oiga, échese otra mientras llega el líder de alabanza. Todas estas cosas crearon la cultura de que la alabanza es un relleno. Y tenemos que hacer algo para restaurar la admiración, el respeto hacia la presencia de Dios. Ahora, yo sé que Dios es fresco. No, Él se aguanta muchas de nuestras cosas, pero no podemos pasar la raya. Volvamos a traer la admiración, el respeto a la presencia del Señor. Pero también quiero dejarles algo, y es, para que la alabanza no sea un relleno, yo les propongo algo. Y esto que les voy a proponer a continuación no solo va a hacer que la presencia de Dios se manifieste, sino que también sus cultos, sus reuniones sean atractivas para los del mundo y también para los jóvenes. Y es lo siguiente, es muy sencillo: tengamos reuniones más cortas. Y se la voy a explicar. O sea, si llegamos a tiempo, la alabanza no tiene que ser de 45 minutos, sino tan solo de 30 o de 20, porque estamos todos juntos y Dios se va a manifestar más rápido. Y esto lo hice una persona, un pastor, que yo predicaba 1 hora y la alabanza era 45 minutos. Nuestros cultos eran casi de 2 horas. Y comencé a entender estos principios y fuimos reduciendo. Ahora, una de las razones por las cuales redujimos nuestras reuniones es porque ya tenemos 8 cultos en nuestra iglesia un fin de semana, y tenemos que mover 3,000 en auditorio y 1,500 en los overflows. Es 4,500 personas y solo teníamos media hora. Me decían, es imposible sacar y meter la gente en media hora. Entonces redujimos nuestra alabanza a 30 minutos, pero buena alabanza. Anuncios son solo 7 minutos y está con un reloj.
Y la predicación son 30 minutos y 7 minutos de ministración. Y luego 3 minutos para los nuevos. El culto dura 1 hora y 15, 1 hora y 20. Y no solo eso, sino que el último culto, porque ya estamos rendidos después de 8, pusimos la alabanza de 20 minutos. Y como ya me sé la prédica, no tengo que leer, puedo predicarla en 22 minutos. Buenísimo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que la gente no se dio cuenta. Ese último culto dura 1 hora. Y mire, está repleto. Podemos. Pero todo viene cuando entendemos simplemente que Dios habita en las alabanzas de su pueblo y que Él es santo. Cuarta columna, oración. Cuando nosotros empezamos nuestra iglesia, yo quería una iglesia contemporánea, es decir, una iglesia con luces como estas, con un auditorio espectacular, con sillas bonitas y con gente linda como ustedes. Y luego Dios me dice, y quiero que haya oración. Yo le dije, ¿qué? ¿Te vas a tirar la iglesia? ¿Por qué? Porque en mi experiencia lo más aburrido de una iglesia era la oración. Ahora quiero que entiendan, y quizás mañana hablo un poco más de esto, que el que habla aquí es un muchacho que no ha faltado a la iglesia sino 4 fines de semana en toda su vida. O sea que yo me tuve que aguantar a los peores predicadores, las peores alabanzas, todo guácales. Y ojo, falté 4 porque 3 de esos 4 tenía hepatitis y el doctor no me dejó ir al culto. Entonces yo sé lo que es aguantar cultos malos. Y cuando yo decidí comprometerme más con Dios, cuando cumplí más o menos 17 años, yo iba el domingo y a la reunión de jóvenes, pero a los 17 años me iba a comprometer más con Dios. Mi decisión fue ir al culto de oración. Todos los martes mis papás iban al culto de oración, jamás faltaron. Entonces yo también iba a ser parte de los santos de la iglesia y me metí al carro y me fui al culto. Yo pensé que era buenísimo. Y cuando llego digo, uy, qué pereza de culto. Porque en primer lugar no había sino 5 personas. El pastor, mi mamá, mi papá, el hermano Julio que se dormía. Don Antonio se dormía y el hermano Julio. Y yo llego como... Me aguanté ese culto por ahí unos 2 meses. Y, uy, qué cosa tan aburrida. En primer lugar, las oraciones eran casi siempre las mismas. Pero el peor de todos era un tal hermano Julio, que Dios lo bendiga. Porque a las 7:35 en punto se paraba y oraba 30 minutos. Y era un rezo, la cosa más aburrida. O sea, después de 4 semanas ya me la sabía. Te pido por el presidente, por el ministro, por el más... Y yo decía, porque mucho de lo que es nuestra iglesia es fruto de ese niño aburrido que quería una iglesia al cual podría invitar a sus amigos, una iglesia chévere para jóvenes. Y yo dije, con este hermano Julio no le traigo ni un joven. Entonces, ¿qué hice yo? Me llevé la guitarra. Y cada vez que el hermano Julio yo lo veía que tomaba impulso para orar, yo sacaba mi guitarra. No hay Dios tan grande como tú. Y seguíamos en la reunión. Luego él se iba a parar. Te vengo a decir, te vengo a decir. Ojo, tenía 17 años. Y desde ese día hasta hoy nadie me baja de este púlpito. Porque ahí aprendí a subir al púlpito. Pero entonces eso y las veladas de oración, qué pereza. Y una vez más, quiero que seamos inteligentes. ¿Por qué tenemos que tener veladas de 5 horas? Si eso lo podríamos hacer en 1 hora.
O sea, graben lo que oran en las veladas y le aseguro que con un buen editor lo sacamos en 45 minutos. ¿O no? Pero ¿por qué las veladas? Ahora, yo estoy bromeando un poco, entiéndame, porque mi esposa, las mejores experiencias de su vida fueron las veladas. ¿Por qué? Porque experimentaba a Dios y yo sé que hay pero simplemente quiero que entiendan cuando Dios me dice que una de las columnas tenía que ser la oración, yo le dije no, porque yo dirigí las veladas que hacíamos una vez al mes durante como 7 años. Y yo miraba desde mi piano, porque yo tenía que mantener el ambiente durante 5 horas. Tenía que mantener el fluir bonito de oración profética, de alabanza, de que fuera chévere. Yo veía que los que entraban a las 7 se iban a las 8:15. Y ahí entraba otro grupo y se iban a las 9. Y yo decía, pues pongámonos de acuerdo. Y además el pastor se me dormía ya. Y yo terminaba enfermo. Entonces cuando Dios me dice que teníamos que tener oración, dije no. Pero Él me dijo, sin oración no hay iglesia. ¿Por qué? Porque la oración es supremamente importante. Y entonces, en ese entonces, estoy hablando del 92, la moda era Yonggi-cho, Corea. Y entre más santo, más temprano oraban. Entonces había oraciones de las 2 de la mañana, a las 3, de las 4, a las 5, a las 6. Y yo creo algo. Y es algo que ha sido parte de nuestra iglesia desde el comienzo. Lo que uno inicia, o lo hace de por vida, o no se hace. Y la oración es de por vida. No puede ser una moda, porque ese es el problema de muchas iglesias, las modas. No. Son principios fundamentales, columnas de la iglesia. Entonces optamos que fuera martes y jueves a las 6 de la mañana, de 6 a 7, 1 hora de oración todos los martes y todos los jueves. Ahora, entiendan un poco el pasado. Yo ya tenía una vida disciplinada de oración, oraba 1 hora todos los días. Entonces simplemente era, esos 2 días iba a ir a orar a la iglesia. ¿No? Cuando uno lo ve así es más fácil. Entonces comenzamos, nuestra iglesia la empezamos con 10, 12 personas, ¿no? En el 93. Entonces al comienzo, cuando anuncié esto, las 12 estaban en la oración. Luego la semana después 8, luego 6, luego 2. Y llegó un día en el cual no vino nadie, sino solo yo. Y me dio una piedra. Yo dije, ¿cómo es posible esto? Para esa gracia me quedo en la casa. Pero como era el pastor, me tocó orar. Pero ojo con esto. Esto es lo increíble de Dios. Hay algo acerca de la oración en la iglesia. La disciplina de orar como iglesia. Porque aunque esa mañana la única iglesia era yo, Dios hizo los milagros o de las liberaciones más grandes en mi vida. Mientras yo oré esa mañana, Dios me mostró un muro alrededor de mí que iba a impedir el crecimiento de la iglesia. Paradigmas en mi mente, temores, votos, porque hubo votos de mis papás, de mis abuelos que los hicieron con buena intención, pero eran de doble filo. Uno era el voto de pobreza. No, o sea, Señor, en pobreza o en riqueza te serviré, eso es lindo. Pero por ahí hay un voto de pobreza y Dios me lo mostró. Pero la fortaleza más grande era el paradigma del crecimiento de nuestra iglesia. 17 años no llegó sino hasta 350. Entonces yo hice las matemáticas. Y en mi visión yo veía que la iglesia iba a crecer 50 personas por año. Pero ese día yo vi cómo ese muro cayó. Y en 2, 3 semanas pasamos de 50 a 70, perdón, de 12 a 50, 70, 120, 180 y empezó a crecer. Pero todo se ganó ¿dónde? En la oración.